Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, llegamos a un tercer día lleno de gloria. Eso sí, ¿para qué? Porque estamos hablando de nada más y nada menos que de Jesús, que es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y como introducción, Mateo en su capítulo 6, versículo 25 nos dice: por tanto os digo, óigame, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pregunta, ¿está usted ansioso? ¿Preocupado? ¿Hay diferencia entre ambas palabras? Sí. Ay, ¿cómo no? La ansiedad nos puede inmovilizar a la preocupación, promueve la acción. En muchos matrimonios, uno de los cónyuges puede tener tendencia a la ansiedad y el otro no. ¿Cuál de ustedes tiene mayor tendencia a ser ansioso o aprensivo? ¿Cómo afecta eso su relación? ¿Por qué Jesús nos pide que no nos afanemos? Y cuando usted lea Mateo 6, 25 al 34 y observe las razones que Él nos da, va a entender lo que estamos hablando. La ansiedad por las cosas materiales afecta nuestro sentido de proporción. Si usted desvía la energía de su mente afanándose por cosas materiales, deja muy poca oportunidad para el disfrute de muchos gozos y deleites de la vida. El afán y la ansiedad pueden distorsionar nuestra percepción espiritual. Nos impiden descubrir los valores que Dios nos ha concedido. Como dice el Señor Jesús en el versículo 26, ustedes valen más que los pájaros. Piensen en esto, ¿puede usted verdaderamente cambiar su vida mediante la ansiedad? Usted no puede prolongar su vida por más de que lo ansíe, sino todo lo contrario, puede acortarla. Eso es un hecho. ¿Alguno de ustedes tiene un problema físico causado por la ansiedad? Cuidado. Esta es otra razón para no afanarse. Dios suplirá todo lo que te falte, todo lo que necesitas. El afán es una norma de incredulidad. Dios nos está diciendo: confíen en mí, crean en mí, asegúrense de quién soy yo. El afán trata más bien de desarrollar la vida por nosotros mismos y de solucionar todas nuestras necesidades sin Dios. En lugar de eso, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por la añadidura. La versión amplificada de la Biblia nos dice: buscar. La manera es en que Dios lo hace, lo bueno, y es bueno. ¿Qué es lo que está en su mente en este momento? El pago del carro, la reparación de la casa, problemas físicos, la relación con su cónyuge o los hijos. Sea lo que sea, Dios está diciendo: dame tus problemas y tus ansiedades, confía en mí. Esto suena como una buena oferta, ¿no es así? Pero hágalo, entréguele todo a Él, el que todo lo puede.
y que el Señor les bendiga. Mire, hijos, esta es la única explicación verdadera acerca del Señor Jesús. El único, punto. Mostró su capacidad divina de crear. Compartió su omnipotencia con Dios Padre. Dio órdenes a los elementos de la naturaleza. Mandó a todas las criaturas, creó los alimentos, creó cuerpos sanos, resucitó entre los muertos. Óigame, perdonó el pecado y pronunció juicio. Todos estos son elementos de divina omnipotencia. Óigame pues. Él tenía el atributo de omnipresencia y podía estar en todo lugar, en todo momento, si así lo deseaba. Era omnisciente y sabía todo lo que estaba en el corazón de las personas sin tener necesidad de que nadie le dijera nada del respecto. Tremendo eso, ¿no? De modo que compartiría el conocimiento infinito de Dios. Era inmutable. De ahí que sea el mismo hoy, ayer y por siempre. Siempre santo, verdadero, sabio, soberano, amoroso, eterno, glorioso e inmutable. Él aceptó la adoración y a Él hay que acudir en oración. En todo sentido, Él es Dios e incluso compartió algunos de sus mismos títulos: roca, piedra, piedra de tropiezo, Salvador, Redentor, óigame, Santo, Señor de los ejércitos, Rey y primero y último. Cuando nos fijamos en la vida del Señor Jesús, no nos sorprende ver manifiesto que Él es Dios. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos que su vida humana fuese sin pecado, así como lo fue su vida. Sí, Dios, el verdadero Dios santo, se hizo hombre. Esperaríamos que viviese con rectitud perfecta, así como Él vivió. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos que sus palabras fuesen las más grandiosas jamás pronunciadas, así como lo fueron. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos que ejerciera un poder profundo e inigualable sobre la humanidad, así como lo hizo. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos demostraciones sobrenaturales, así como las hubo y muchas. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos que manifestara el amor de Dios así como lo hizo. No hay otra conclusión posible. Jesús es el Hijo de David, quien también es el Señor de David. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. De esa manera, en Mateo 22:46 se añade una nota aleccionadora a esta escena. Mire, nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Lamentablemente no dice que se arrepintieron y creyeron, sino que en cambio podemos asumir que simplemente aumentaron su odio, endureciendo más sus corazones contra la verdad e intensificando su determinación de ver que Cristo fuera silenciado. Ellos rechazaron la invitación final de Jesús, su última oportunidad para arrodillarse y reconocer que Él es Dios y hombre, el Hijo de David y el Señor de David. Ese fue el momento en que terminó la invitación final para esa generación en Israel. Y viene enseguida la
condena de la corrupción. A pesar de 3 años de abundantes pruebas de su naturaleza divina, Israel se puso en contra del Señor Jesús y del lado de los enemigos de éste. Con sus últimas palabras públicas, Jesús advirtió severamente a los judíos acerca de sus líderes religiosos y de la amenaza espiritual que ellos representaban para Israel. Considéralo como la condenación final por su apostasía, blasfemia. Guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Óigame. Estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Sentencia divina. Jesús pronunció una condenación severa y contundente contra el judaísmo apóstata justo a la sombra del templo. Es una recriminación mordaz y cáustica dirigida a la falsa religión de los sacerdotes y los fariseos, un intercambio del cual Lucas nos da las 2 versiones o los 2 versículos, aunque Mateo 23 nos presenta la maldición completa. Jesús los condena repetidas veces por ser hipócritas y pronuncia varios ayes contra ellos por sus prácticas abusivas. Después de haber maldecido a los líderes religiosos de Israel, salió del templo y advirtió a la gente que caerían con estos si no se apartaban de ellos. Mire, hijos, la condenación que Jesús hizo de los líderes religiosos es muy precisa. Aunque habla de su actitud hipócrita. Les gusta caminar con sus ropas largas, aman las salutaciones y las primeras sillas. Además de ser orgullosos y egoístas y de servir su propia justicia y de seguir, su propia justicia. Aquí se hace mención de un solo acto pecaminoso. Devoran las casas de las viudas. Misericordia. Este es el único pecado específico de comunión, representado en griego, con la palabra katestio, que significa consumir, saquear o devorar. ¿Hasta dónde llegaba la maldad de esta religión? Había descendido hasta el punto de que aquellos que estaban al mando se estaban enriqueciendo mediante el abuso de la gente más indefensa. Así de corrupta era la práctica del judaísmo del siglo I y así de alejada estaba del corazón de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, en diferentes pactos, así como en la ley, Dios hizo en distintas ocasiones previsiones para cuidar de los pobres. Un mismo enfoque que continúa en el Nuevo Testamento. Santiago 1:27 dice: la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos, a las viudas en su aflicción. Este es el corazón de Dios, dulce, compasivo, en particular para aquellos que más la necesitan. Teniendo eso en cuenta, Cristo estaba condenando no solo su apostasía teológica, sino también su apostasía práctica.
Su deserción espiritual los volvió hipócritas espirituales, aislados y egoístas, que se estaban engordando y enriqueciendo, estableciendo un imperio religioso sobre las espaldas de los más atribulados, ¿cómo le parece? Derrotados e indefensos. Según la religión de ellos, si una mujer era viuda, se debía a algún pecado en su vida por el cual Dios la estaba castigando. Para empezar, las mujeres de esa época eran ciudadanas de segunda clase. Ser una viuda era algo de lo más bajo y dado a la élite religiosa permiso para tratarla con desdén. Los elitistas convertían su piedad y devoción en un espectáculo público, mientras que en privado devoraban los recursos de aquellos a quienes tenían la responsabilidad de cuidar y proteger. Eran fraudes blasfemos y pronto recibirán un duro castigo por su conducta desleal. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Una ilustración trágica, mire. Los acontecimientos descritos en el siguiente pasaje deberían estremecernos. Lucas empieza el capítulo 21 señalando que Jesús estaba alzando la mirada. Que nos decimos esto, o que nos dice esto. Simplemente que Jesús había estado bajando la mirada. ¿Cómo le parece? Si nos fijamos en la imagen presentada en los evangelios sinópticos, vemos que era comprensible que Jesús estuviese cansado. Había sido una semana larga y agotadora. Acababa de pronunciar la feroz diatriba registra en Marcos 23, y la multitud lo había estado apretando y empujando todo el día. Estaba cansado y tenía el corazón acongojado desde su llegada a la ciudad el lunes, cuando tan solo ver Jerusalén le hizo llorar. Tenía el corazón quebrantado. Había arremetido contra la actividad comercial en el templo el día anterior y acababa de dar una advertencia urgente y definitiva contra las mentiras de la élite religiosa y de su sistema corrupto. Sin embargo, sabía que iba a dar lo mismo, porque en menos de 2 días la multitud voluble estaría clamando por su sangre. A pesar de todo lo que había dicho y hecho, la mayoría de la gente a la que había ministrado y predicado iba a seguir a sus líderes por el camino ancho que lleva al mismo infierno. El apóstol Marcos, capítulo 12, versículo 41, nos dice que Jesús halló un lugar donde sentarse en el área del arco del tesoro del templo, que estaba en el atrio de las mujeres. Enseñaba allí porque era un gran espacio abierto donde los hombres, las mujeres e incluso los gentiles podían reunirse para escucharlo, además de ser la misma parte del templo donde se ubicaban los 13 receptáculos en forma de trompeta. Y la gente y los fariseos venían a depositar públicamente sus ofrendas monetarias. Esto era lo que exigía el sistema.
La redención se compraba por medio de dar limosnas. En Mateo 6, Cristo dijo que la gente pedía que se colocaran trompetas al anunciar su llegada y exhibir así su filantropía. Además de ver cómo los ricos ponían ponían en ofrendas, en el arca del tesoro. Marcos 12:41. Se trataba de grandes sumas, me imagino yo. Entonces Jesús vio como una viuda pobre ponía 2 monedas pequeñas de cobre. Esa moneda, conocida como blancas, equivalía a 1/132 de un denario y era la moneda de menor valor usada por los judíos. En unos momentos Jesús iba a salir de la ciudad con sus discípulos, pero ahora estaba rodeado del esplendoroso templo de Herodes, que había estado bajo construcción por 50 años y era el símbolo ornamental y reluciente de esta rica religión. Antes de que se fueran, sin embargo, Jesús se fijó en una viuda y dijo a sus discípulos: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron a las ofrendas, pero esta de la pobreza, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía, 2 denarios, no me parece. ¿Cuántos sermones y exhortaciones has escuchado sobre esta historia, seguidos a menudo de una ofrenda? Nos dicen que ojalá aprendamos de la viuda. Pero ¿qué está pasando aquí en la realidad? Si quieres argumentar que este breve episodio está sobre la manera de ofrendar, entonces el principio que debes extraer del texto es que Dios quiere que nosotros demos absolutamente todo lo que tenemos y nos vayamos a casa a dormir, porque eso fue lo que ella hizo. Según el texto, ella echó todo el sustento que tenía, pero el original griego dice literalmente que ella echó toda su vida. No le quedaba nada para poder subsistir, así que lo más probable era que muriera al poco tiempo de hambre o de frío. Jesús estaba diciendo en pocas palabras que la gente que tiene más de lo que le sobra, pero que a ella no le quedaría nada después de ofrendar. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Así pues, si esta es una lección sobre las ofrendas, lo único que podemos aprender es dar todo para irnos a casa y esperar que alguien toque a nuestra puerta con más dinero, o de lo contrario moriremos. Eso no puede ser en un matrimonio bíblico, o un mandato, bíblico. Otros quizás argumentan que la lección aquí es que ella tenía una actitud verdaderamente buena, aunque la Biblia no dice una sola palabra acerca de su actitud, sino que simplemente nos cuenta lo que hizo. Todo lo que sabemos es que era una viuda indigente, que dio mucho más con relación a todos los demás, porque dio al 100%. No podemos añadir arbitrariamente elementos imaginarios para hacer que esta escena sea una exhortación a dar alegremente. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta aquí llegamos. Gracias por su calidad de temor y de esperanza en el compartir de este bendito tema.
porque en sus corazones marca la diferencia y marcará su amor y su presidencia hasta el último día de nuestra existencia, en el nombre precioso de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quedamos bajo su divino cuidado y esperando su paz y su protección divina en Cristo Jesús. Amén y amén.